Nós vemos um Deus com a capacidade da criação, né? Se pudéssemos dizer, falar sobre Deus em uma palavra, nós diríamos a palavra que muitas pessoas utilizam para o definir, e essa palavra é o Criador. Esse criador, ele cria uma obra que, nos seus mínimos detalhes, ela tem a sua identidade. Essa obra que ele cria tem a sua identidade numa árvore, numa folha, num inseto, né? Num pequeno animal. Essa identidade ela está inserida na natureza. A identidade do criador está sobre a natureza. Só que essa criação, por incrível que pareça, ela teve alguns acontecimentos que, outrora podemos dizer, que já estavam nos planos para acontecer, que se dão justamente após a criação do homem e a criação da mulher como a sua adjuntora. Nós temos de fato a primeira queda. Nós temos de fato a queda que ocorre no primeiro Adão, quando Deus ele ordena e ele diz a eles: olha, comam o que quiserem, porém deste fruto, desta árvore, não comereis. Nós conhecemos a história, Eva, ela vai, olha o fruto, chama Adão, comem do fruto, e a partir dali nós temos a primeira queda. Muitos pregadores, né, falam sobre isso, só que eu queria agora aqui trazer com mais profundidade quais são as grandes verdades, as maiores verdades que a primeira queda ela traz para a humanidade. Es una excelente pregunta, ainda que muy amplia. Vamos a tentar construir alguna, alguna respuesta que pueda traer bastante conocimiento y también Uhum. información para las personas que están escuchando. Zacarías capítulo 12, verso 1, dice algo muy interesante. Deus, Él fundó el universo. Luego, dice, Él construyó la tierra y luego Él construyó el espíritu do hombre dentro de Él. En otras palabras, Deus a la hora de criar, Deus tiene un plano perfecto. Entonces, antes de criar un hombre, Él va a construir el universo para tener un lugar a donde colocar la tierra. Él crea la tierra para tener un lugar donde colocar un hombre. Y Él coloca un hombre para tener un lugar donde colocar su espíritu dentro del hombre. Uau. Entonces, a gente precisa entender lo que Zacarías está diciendo. Zacarías no está diciendo, Dios crió un hombre. No, Él crió primero el universo, después creó la tierra, después crió un hombre. ¿Y cuál era el objetivo principal de Dios? Poder se depositar dentro del hombre, colocar a su vida en un hombre, colocar su imagen y su semejanza. Entonces, la primera cosa que uno ve es que cuando un hombre cae, más que caer, dice la Escritura, un hombre morre. Sim. Morre para Deus. Eso significa que se transforma en alguien insignificante y sin propósito sobre la tierra. Y ese es el punto principal a donde la gente entiende que en esa queda el propósito eterno de Deus, por el cual crió un hombre, fica paralizado, fica pausado. Y ahí comienza toda una historia criada a través de un órfano llamado Adán, que ahora se desconecta de su paternidad y ahora él tiene que dar seus pulos para se mantener vivo sobre la tierra. Y ahí comenzamos a enxergar que existe una multiplicación, un crecimiento, mas sin el deseo de Deus. En otras palabras, la palabra multiplíquense que él da para el hombre no la abandonó, porque las personas continúan acreditando en la multiplicación, el crecimiento. El tema que lo que Dios quería multiplicar era su imagen, no un montón de personas. Y Adán se multiplicó en lo que él se transformó. Por eso que dice que a medida que se multiplicaba, a maldade seguía aumentando. Sim. El deseo de Dios no era aumentar maldade, era aumentar su vida sobre la tierra. Entonces, a grande cuestión, yo acredito que de la primera queda, acredito que lo más interesante es que Dios, más que resgatar un hombre en el plano de redención, Él está resgatando su propósito. Quando ele está aplicando o seu propósito justamente no plano da redenção. Uma pergunta que ela assim, é tanto quanto polêmica em si. Por que Deus, ele sabendo de tudo que ocorreria, sabendo que Adão, Eva, que eles iriam errar, que eles iriam pecar, que iriam trazer a destruição, mesmo assim ele continuou com a criação. Ele criou o homem e criou a mulher. Eu acredito assim, com todo meu coração. A primeira coisa, nós temos um Deus que Ele não quer ser amado por obrigação. Él no quiere ser obedecido por obligación.
Eso es lo que hace la religión. La religión ela es como un paralelo que nos muestra un Deus que tiene que ser obedecido, que tiene que ser amado, porque tiene que. Y cuando Deus crea al hombre, y cuando Dios crea al hombre, la mayor expresión de amor de Deus fue haber colocado aquel árbol para dar la oportunidad al hombre De de escolher. decidir si él quería. Uau. Si no, seríamos todos robots. Tipo, no tuve la oportunidad de poder escoger otra cosa, entonces tengo que obedecer. Porque nunca me dieron la oportunidad de poder tener una escolha. Entonces yo acredito que el libre arbitrio, él sirve para esa primera mención, que es la escolha primaria. Una vez que la gente acepta vivir en Cristo, nos perdemos el libre arbitrio, porque ya no decidimos más no, porque estamos muertos en Em Cristo, Cristo. ahora Él Yes. vive a través de nós. Entonces se acaba el libre arbitrio para nós, Sim. porque nós vivemos en una sola vontade perfecta, agradable y boa. Entonces, Uau. eu acredito con todo mi corazón que Deus permitió eso para que la gente possa literalmente tener esa oportunidad, la raza humana, de poder escolher amarlo, escolher obedecerlo, sin ser simplemente un beco sin saída. Tive que hacer eso. No, eu escolhi obedecer, eu escolhi amar. Ele dá o livre-arbítrio, né? Ele Sim. deu o direito de escolha.